A las 6 en punto, cuando el cielo todavía era gris y el aire olía a tierra húmeda, comenzaron los gritos. Golpes secos desesperados contra mi puerta de madera como puños furiosos queriendo arrancarla de sus bisagras. La voz de Paola, aguda, fuera de control, atravesaba la madrugada. «¡Ábreme ahora mismo, Estela! Sabemos que estás ahí». Detrás de su grito más grave y entrecortada, escuché la respiración de Mauricio, mi propio hijo. Sus pasos pesados sobre el porche parecían sacudir la casa entera. Ese sonido, que antes reconocía como familiar, hoy me resultaba extraño, casi amenazante. Yo permanecía inmóvil, con la mano apoyada en la pared fría del pasillo, sintiendo el latido desbocado de mi corazón subiendo hasta la garganta. La cerradura nueva brillante, bajo la luz débil de la mañana, me devolvía una imagen distinta. Por primera vez en meses, algo de esta casa volvía a depender de mí. Ellos ya no tenían llaves. Yo se las había quitado todas la noche anterior. «¡Se acabó tu tiempo!», rugió Mauricio al otro lado. «Abre ahora, o voy a tirar esta puerta abajo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Durante un instante, el miedo quiso tomar el control. Pero entonces, una voz dentro de mí, serena, firme, que no me pertenecía, pero me sostuvo, susurró: «Déjame, Estela, yo me encargo». Tragué saliva, respiré hondo, y mis manos temblando, pero decididas, se posaron sobre el picaporte, listas para abrir si era necesario. «¡Del otro lado!», dejaron de gritar. El aire pareció congelarse. Sabía que me estaban observando, conteniendo la respiración, esperando algo. Tal vez esperaban que yo volviera a ser la mujer sumisa que obedecía sin preguntar. Tal vez todavía creían que podían controlarme. Pero para entender cómo llegué a cambiar las cerraduras de la casa que yo misma construí junto a mi esposo, debo llevarlos 3 meses atrás, a un momento en que todavía creía que la familia era un refugio, y no una trampa disfrazada de amor. 3 meses antes, mi casa era un espacio silencioso. Después de la muerte de Ernesto, mi esposo, la vida quedó suspendida en cada rincón, como el polvo que flotaba en los rayos de sol de la mañana. Yo caminaba despacio por los pasillos, tocando las paredes, los muebles, recordando su voz, su risa, la forma en que dejaba sus lentes sobre la mesita cada noche. Todas las mañanas preparaba café de olla solo para mí. Dejaba que la radio antigua murmurara canciones viejas, esas que Ernesto solía tararear mientras leía el periódico. La casa no era grande, pero estaba llena de nuestra historia, el comedor donde celebramos nuestro primer aniversario, la mecedora donde dormité tantas tardes, la pequeña repisa con la figurita de la Virgen de Guadalupe que él compró en nuestra luna de miel. Esa tarde, mientras remendaba una cortina vieja, escuché un golpe tímido en la puerta. Era Mauricio. No lo veía tan inquieto desde que era niño y le tenía miedo a la oscuridad. Sus ojos evitaban los míos. A su lado estaba Paola con una sonrisa rígida, de esas que no llegan al corazón. «Mamá, necesitamos un favor», murmuró. Me explicaron que habían dejado su departamento, que el dueño lo vendería y ya no tenían dónde vivir, que solo sería por un tiempo corto hasta que se acomodaran. Promesas vestidas de necesidad. Detrás de ellos, cargando pequeñas mochilas y juguetes, estaban mis nietos. Sus caras cansadas me atravesaron como un puñal. Sentí como aquel viejo amor materno que creía marchito volvía a latir con fuerza. «Esta es su casa», les dije, sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de mi desaparición. La primera semana fue casi feliz. Escuchaba pasos, risas, voces infantiles
que llenaban nuevamente los cuartos. Lucía me ayudaba en la cocina. Mateo corría por el pasillo, donde Ernesto solía barrer los domingos. Paola preparaba jugo por las mañanas, y aunque dejaba los vasos sucios sobre la mesa, yo no decía nada. Me parecía un precio pequeño por volver a escuchar vida dentro de estas paredes. Pero algo empezó a cambiar de una forma lenta, casi invisible. Un día regresé del mercado con un ramo de flores y encontré que las cortinas que Ernesto había colgado con tanto cuidado habían sido reemplazadas por unas grises sin alma. Las viejas estaban llenas de polvo, dijo Paola sin siquiera mirarme. En el comedor, las fotografías de nuestra boda ya no estaban. En su lugar había un cuadro moderno frío sin historia. «Es hora de renovar», Estela añadió. «No puedes vivir atrapada en el pasado». Aquellas palabras me dejaron una herida silenciosa. Intenté convencerme de que tenía razón. Tal vez era momento de algunos cambios, pero en el fondo sabía que no estaba renovando la casa, estaba borrando mi vida. Días después, abrí el viejo armario de Ernesto buscando su aroma. Las cajas con sus recuerdos habían desaparecido. Su reloj, su sombrero, las cartas que me escribió cuando trabajaba lejos. Mauricio. Lo enfrenté al regresar. ¿Dónde están las cosas de tu padre? Él ni siquiera me miró. Paola dijo que ya eran cosas viejas, que había que tirar todo eso. Sentí que algo se quebraba dentro de mí con un sonido que solo yo escuché. Pero aún así guardé silencio, porque el amor de una madre puede ser una venda que aprieta los ojos hasta dejarnos ciegas. Lo que no sabía en ese entonces era que esas primeras pérdidas, las cortinas, las fotos, los recuerdos eran solo el comienzo. El primer paso de un plan mucho más oscuro que se estaba armando dentro de mi propia casa, mientras yo seguía creyendo que aún me pertenecía. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar los primeros sonidos que anunciaron el cambio. No eran golpes de rabia ni gritos como aquel amanecer 3 meses después. No, eran pasos nuevos recorriendo mi casa, pasos que no reconocía, pasos que no pedían permiso. El eco en el pasillo sonaba distinto, más pesado, como si cada huella marcara un territorio que ya no me pertenecía del todo. Me levanté despacio con la misma bata de algodón que Ernesto siempre alababa por ser suavecita como tú. Caminé hacia la cocina con cautela, tratando de entender ese ruido extraño que se había apoderado de la mañana. El olor del café ya no era el mismo. No era el café de olla con canela que yo preparaba con calma. Era un olor fuerte artificial, casi amargo. En la mesa vi a Mauricio mirando su celular sin levantar la vista y a mis nietos peleando por un pedazo de pan. Paola estaba de espaldas, moviéndose con autoridad en una cocina que siempre había sido mía. «No hay pan dulce», dijo sin saludarme. «A los niños no les gusta ese». Sus palabras cayeron en el aire sin cuidado, como si yo fuera una extraña en mi propio hogar. «Hoy no alcancé a ir a la panadería», respondí con voz baja. «Pues deberías organizarte mejor». Estela replicó sin voltearme a ver. «Ya hay más personas viviendo aquí». «Más personas», como si yo fuera solo una más. Mauricio no intervino, no levantó la vista. Se limitó a seguir deslizando el dedo sobre la pantalla, como si ahí se encontrara algo más importante que su propia madre. Ese gesto de indiferencia me dolió más que un grito, porque entendí algo. La puerta que les había abierto no era solo la de madera, era la de mi vida. Y ahora ellos caminaban dentro de ella como si siempre hubiera sido suya. Con el paso de los días comenzaron los cambios. Primero pequeños detalles casi imperceptibles, luego transformaciones que me arrancaban pedazos del alma.
Un lunes regresé del mercado y encontré a 2 hombres dentro de mi casa moviendo muebles del cuarto, que siempre había sido mío, y de Ernesto. Nuestro cuarto, el lugar donde envejecimos juntos. ¿Qué hacen?, pregunté con un hilo de voz. Estamos reorganizando la casa, respondió Paola sin mostrar sorpresa. Ese cuarto ahora nos corresponde a nosotros. Usted puede acomodarse en el del fondo. Es más pequeño, pero suficiente. No me pidió permiso, no me preguntó, simplemente decidió. Quise hablar, defender mi lugar, pero algo dentro de mí me ató la lengua. Pensé en mis nietos, en la necesidad, en el sacrificio. Me repetí esas palabras que tantas madres han pronunciado antes que yo: todo es por mis hijos. Tomé mis pocas cosas y caminé hacia el cuarto del fondo con una cama vieja y una ventana pequeña por donde apenas entraba la luz. Al caer la noche, me acosté mirando el techo descascarado, sintiendo por primera vez que yo ya no tenía un lugar real en mi propia casa. Aún así, guardé silencio. Días después, un ruido me despertó en la madrugada. Voces ajenas, risas altas, música que retumbaba contra las paredes. Caminé hasta la sala y encontré a varias personas desconocidas sentadas sobre mi sillón, comiendo, bebiendo, dejando restos sobre la mesa donde Ernesto solía apoyar sus manos grandes y cansadas. ¿Qué significa esto?, pregunté temblando. Relájese, dijo Paola, con una sonrisa burlona. Son amigos. Estamos celebrando que todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Esa frase me quedó grabada en la piel, porque sí, todo estaba cambiando, pero no para bien. A partir de ese momento, la casa se llenó de pasos desconocidos, voces extrañas, miradas que pasaban frente a mí sin reconocerme. Hablaban delante de mí, como si yo no estuviera, planificaban cosas que no me incluían. Un día escuché a Paola hablando por teléfono. La señora ya no sabe ni dónde está parada. Pronto todo quedará a nuestro nombre. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. Más tarde, mientras buscaba la cuchara de madera que Ernesto me había tallado a mano, noté que ya no estaba. Tampoco encontré su reloj de pared, ni el álbum de fotos de cuando Mauricio era un niño pequeño, sonriendo con los dientes llenos de dulces. ¿Dónde están mis cosas?, le pregunté a mi hijo, mirándolo directo a los ojos. Mamá, ya no necesitabas todo eso, contestó incómodo. Son recuerdos viejos. Es hora de avanzar. Recuerdos viejos. Para él eran solo objetos. Para mí eran mi historia completa. Esa misma tarde vi una publicación en internet. Paola estaba vendiendo mi mesa. La mesa que había pertenecido a mi madre. La mesa donde Ernesto y yo compartimos cientos de comidas. En la descripción decía: antigua estilo vintage, excelente estado. Mi vida convertida en un anuncio. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de que vivieran conmigo. No se trataba de ayudar a una familia en apuros. Estaban borrándome. Y sin darme cuenta del momento exacto, mi propio hogar comenzó a sentirse como una jaula donde yo tenía la llave, pero no el valor para salir. Hasta que algo dentro de mí, muy profundo, muy antiguo, comenzó a despertar lentamente. La casa siempre había sido un reflejo de mí, no por ser grande ni lujosa, sino porque cada objeto, cada rincón, cada raya en la pared tenía una historia que me pertenecía. Durante años caminé por esos pasillos sabiendo exactamente dónde estaba cada cosa, incluso con los ojos cerrados. Pero lentamente, sin que nadie me pidiera permiso, esas certezas comenzaron a borrarse. Una tarde regresé del mercado con una bolsa llena de verduras frescas y unas flores para la Virgen. El sol caía fuerte sobre la banqueta y mis piernas se sentían cansadas.
Abrí la puerta esperando ver el comedor como siempre, y lo que encontré me dejó sin aire. No había mesa, no había sillas, no estaba el aparador. Solo un espacio vacío, frío, desconocido, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi pecho y lo hubiera dejado expuesto al mundo. ¿Dónde está todo?, pregunté, apoyándome contra la pared para no caer. Paola apareció con una serenidad falsa, como si nada importante hubiera ocurrido. Lo vendí esta mañana, dijo. Vino un señor y se llevó todo en una camioneta. Nos pagó bien. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Vendiste? Mis cosas, susurré. Estaban estorbando a Estela. Además necesitamos dinero para unos arreglos. Esta casa necesita verse más moderna. Mi casa. Pensé sin atreverme a pronunciar esas palabras en voz alta. Mauricio entró en ese momento. Es para mejorar todo, mamá dijo sin mirarme. Tienes que entenderlo. Lo miré intentando reconocer al niño que había criado, pero solo vi un hombre con la mirada vacía de culpa. Ese día algo cambió en mí. No fue un grito, no fue una escena, fue un vacío profundo, silencioso, como si una parte de mí se hubiera desprendido sin que pudiera impedirlo. Y sin embargo, seguí callando. A partir de entonces, comenzaron a tratarme como si yo no estuviera. Hablaban frente a mí de vender la casa, de cambiarla, de hacerla negocio. Hablaban de inversiones, de planes de futuro. Un futuro en el que yo no aparecía. Una noche, mientras intentaba dormir en el cuarto del fondo, escuché risas en la sala. Me levanté despacio y caminé sin hacer ruido. Paola estaba con dos mujeres que no conocía bebiendo vino en mis vasos. Esta casa tiene mucho potencial, decía una de ellas. ¿Es suya? Pronto estará todo a nuestro nombre, respondió Paola con una sonrisa que me heló la piel. El aire pareció detenerse un instante. Regresé a mi cuarto sin que me vieran. Me senté en la cama, mirando mis manos envejecidas. ¿En qué momento dejé de existir? Un par de días después, mientras doblaba una blusa que Ernesto me había regalado años atrás, la puerta se abrió bruscamente. Paola estaba ahí con una caja en los brazos. Voy a usar este cuarto para guardar cosas, dijo. Usted puede llevar lo que necesite al cuartito del patio. Total, ya casi no usa nada. Este es mi cuarto, murmuré. Ya no. Ahora lo necesito yo, respondió cerrando la puerta sin esperar mi reacción. Esa noche dormí en una pequeña cama, improvisada junto al lavadero. El frío del suelo subía como una serpiente por mi espalda. El sonido del agua goteando marcaba cada segundo lento, cruel. Fue ahí, en medio de esa oscuridad, cuando comprendí que ya no se trataba solo de cambios. Me estaban desplazando. Me estaban borrando. Al día siguiente, mientras barría unas hojas secas del patio, escuché voces dentro de mi casa. No eran invitados. Eran hombres que tomaban medidas, señalaban paredes, revisaban rincones. Si la remodelan bien, la pueden vender en una fortuna, dijo uno. Sí, pero primero hay que sacar a la viejita, contestó otro riendo por lo bajo. La escoba se me cayó de las manos. ¿Sacarme de mi propia casa? Una rabia silenciosa comenzó a subir desde mi estómago hasta mi pecho. No era una rabia violenta, era una rabia antigua, contenida como una fuerza que había estado dormida durante años y ahora despertaba lentamente. Esa noche no pude cerrar los ojos. Recordé a Ernesto. Recordé sus manos sosteniendo las mías, su voz débil en la cama del hospital. Si algún día alguien intenta quitarte lo que construimos, me dijo entonces, no llores, Estela. Lucha, aunque sean nuestros propios hijos. Abrí los ojos en la oscuridad.
Por primera vez en meses, supe que no iba a seguir guardando silencio. A la mañana siguiente, escuché a Paola y a Mauricio hablando en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido. En cuanto firme unos papeles, todo será nuestro, decía ella. Ya encontré un lugar barato afuera de la ciudad. La mandamos ahí y nadie preguntará nada. ¿Y si se niega?, preguntó él. No lo hará, respondió Paola con seguridad. Está sola. Depende de nosotros más de lo que cree. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Se equivoca, pensé. No sabe lo que está a punto de despertar. Ese mismo día, caminé hasta una pequeña ferretería del barrio y compré un grabador diminuto. El muchacho del mostrador me miró sorprendido. ¿Para qué lo necesita, señora? Para no olvidar la verdad, le respondí. Desde entonces lo escondí bajo una maceta detrás de la cortina debajo del sofá. Cada día recogía más palabras, más planes, más mentiras. Y cada noche, al escucharlas, una nueva versión de mí comenzaba a tomar forma. Una versión que ya no iba a desaparecer. Esa tarde, en una hoja de papel rasgada, escribí con mano temblorosa pero decidida: no me voy a ir en silencio. Lo miré durante un largo momento y supe que ya no había vuelta atrás. Lo que ellos creían que era mi final, en realidad era apenas el comienzo. Los días que siguieron fueron un ejercicio doloroso de control. Yo seguía cumpliendo con lo cotidiano: barrer el patio antes de que el sol calentara las piedras, regar las plantas, que Paola había descuidado, poner agua a hervir para un café que ya no olía a hogar. Por fuera nada había cambiado demasiado. Por dentro, en cambio, cada minuto se sentía como una batalla silenciosa. Mauricio y Paola aparecían más relajados, casi demasiado confiados. Hablaban alto en la cocina, se reían con exageración, hacían planes sin molestarse en disimular. Creían que yo era solo una anciana cansada, resignada. Creían que no escuchaba, pero escuchaba todo. Cada noche encerrada en el pequeño cuarto del patio, sacaba el grabador escondido entre mis ropas. Presionaba el botón con manos temblorosas y dejaba que sus propias voces llenaran el aire. En cuanto le quitemos todas las llaves, decía Paola, en una de las grabaciones, va a depender de nosotros para todo. Así se acostumbra, así se rinde. Apreté los labios. Sentí como la vergüenza se convertía en fuego dentro de mí. Quitarme las llaves. Las llaves de la casa que yo había pagado con años de sacrificio. Esa noche ya no lloré, no recé pidiendo fuerzas, simplemente tomé una decisión. Si ellos planeaban quitarme las llaves, yo me adelantaría. 2 días después, esperé a que salieran. Dijeron que iban al mercado, que volverían en unas horas. Tan pronto sus pasos desaparecieron de la banqueta, tomé mi bolso, me cubrí los hombros con un suéter y caminé hasta la ferretería del barrio. Don Héctor, el cerrajero de toda la vida, estaba detrás del mostrador lijando un pedazo de metal. «Doña Estela», dijo al verme, «¿necesita algo?» Lo miré con una seriedad que hasta a mí me sorprendió. «Necesito que cambie todas las cerraduras de mi casa, hoy mismo, pero sin que nadie se entere». Levantó la vista lentamente. «¿Está segura su familia vive ahí con usted?» No respondí firme. «Yo vivo ahí. Ellos solo están pasando». Hubo un instante de duda en su rostro. Luego asintió con respeto. «Pásenme su dirección. Y no se preocupe, lo haremos por la parte de atrás para que nadie nos vea». Regresé a casa con el corazón acelerado. Cada ruido en la calle me parecía una amenaza. Cada sombra parecía anunciar su regreso anticipado. Pero no volvieron a tiempo. Don Héctor llegó poco después con su caja de herramientas. Trabajó con rapidez
en un silencio lleno de comprensión, sin hacer preguntas que no necesitaban respuestas. Su presencia no era la de un salvador ni un héroe. Era la de un hombre que entendía que a veces la justicia más grande se construye sin testigos. Cambió la cerradura principal, luego la de la puerta trasera. Por último, la pequeña puerta del cuarto, donde yo había sido confinada. Al terminar, extendió su mano y me entregó un pequeño manojo de llaves nuevas. A partir de ahora, dijo, estas son las únicas que existen. Las tomé como quien recibe un talismán, como quien recupera un pedazo de sí misma. Gracias, susurré. No me dé las gracias a mí, respondió. Agradézcase a usted por no rendirse. Cuando se fue, me senté un momento en una silla vieja y observé la casa en silencio. No era una casa perfecta. Tenía paredes desgastadas, la pintura descascarada en algunos rincones, pero seguía siendo mía. Y más importante aún, yo seguía dentro de ella. Escuché entonces el sonido que temía. Un auto deteniéndose afuera. Voces familiares. La puerta moviéndose. ¿Qué pasa?, escuché gritar a Paola desde afuera. La llave no entra. Estela, dijo Mauricio golpeando con fuerza. ¿Qué le hiciste a la puerta? Me levanté despacio. Cada paso que daba hacia la entrada era una afirmación de algo que nunca antes había defendido mi lugar en el mundo. Me detuve frente a la puerta. No la abrí. Solo apoyé mi mano plana sobre la madera fría. Buenos días, dije con calma. La llave no sirve, gritó Paola histérica. ¿Qué hiciste? Las llaves que tenían. Ya no sirven, respondí sin alzar la voz. A partir de hoy, esta puerta solo responde a mí. Del otro lado ya no se escuchaban gritos, solo respiraciones agitadas, pasos desordenados, un golpe seco como cuando algo cae de una mano temblorosa. ¿Cómo que a ti?, murmuró Mauricio. Esta es nuestra casa. No respondí con firmeza. Esta casa siempre fue mía, solo que ustedes me hicieron olvidarlo por un tiempo, pero ya no. Hubo murmullos, un suspiro contenido. El aire parecía inmóvil, espeso, cargado de una verdad que ninguno de los dos esperaba escuchar. Saqué el pequeño grabador de mi bolso. Me acerqué a la rendija de la puerta y apreté play. Sus propias voces llenaron la calle. Le quitamos las llaves, la mandamos a un lugar barato. Nadie preguntará. No hubo respuesta inmediata. Nadie gritó, nadie discutió, nadie se defendió. Lo único que se escuchó fue algo que no les había pertenecido en meses. Miedo. Mamá, tenemos que hablar, dijo finalmente Mauricio, con una voz más pequeña que la de un niño. Apoyé la frente contra la puerta. Llevan meses hablando a mis espaldas, le respondí. Ahora me toca a mí decidir en qué idioma quiero escucharles, o si quiero escucharlos en absoluto. Y por primera vez, desde la muerte de Ernesto, algo hermoso me llenó por dentro. No era miedo, era fuerza. Durante varios segundos no se escuchó nada del otro lado. El aire quedó suspendido como si incluso el viento se estuviera conteniendo. En la calle, un perro ladró a lo lejos. Una vecina corrió la cortina discretamente desde su ventana. Todo parecía normal, pero detrás de mi puerta el tiempo se había detenido. Podía sentir su presencia, el temblor en la respiración de Paola, el peso de Mauricio apoyado contra la madera. Podía imaginar su confusión, su miedo, su incredulidad. ¡Mamá!, dijo finalmente Mauricio en un susurro quebrado. Abre, por favor. Tenemos que arreglar esto. Apoyé la espalda contra la puerta, cerrando los ojos por un momento. ¿Arreglar qué? La mentira, la traición, el plan para arrancarme mi vida y encerrarme en un lugar lejos del mundo. No hay nada que arreglar, respondí con calma.
Todo está ya bastante claro. No es lo que piensas, intervino Paola ahora con una voz suplicante. Estábamos bajo mucha presión, sin dinero, sin opciones. Fue un error. No mencionaste la presión. Cuando planeabas vender mi casa, le respondí. Tampoco hablaste de error cuando elegías un asilo barato para enviarme. Del otro lado, nadie respondió. Solo se escucharon pasos nerviosos y una respiración agitada que chocaba contra la puerta. Entonces la voz de Mauricio cambió. Ya no era suplicante. Se volvió tensa, oscura. «Ábrenos, mamá», dijo. «No hagas esto más complicado, o voy a entrar por la fuerza». Sentí que mi corazón se apretaba, pero no retrocedí. Entonces escuché el sonido que me heló la sangre metal arrastrándose por el suelo. Por la pequeña ventana con reja pude verlo. Un martillo pesado en su mano. El mismo que usaba cuando trabajaba en construcción. El mismo que yo había limpiado cuando volvía del trabajo lleno de polvo. Durante un instante, volví a ver al niño que hacía juguetes con cartón, que me traía flores arrancadas del parque. Pero la imagen se rompió cuando levantó el brazo. «Mauricio», dijo Paola alarmada, «no hagas eso». Sus palabras no nacían del amor, sino del miedo a las consecuencias. Yo di un paso hacia adelante. No grité, no supliqué. Hablé. ¿Vas a destruir la misma puerta donde marqué tu altura cuando eras niño? Dije en voz alta. ¿Vas a romper la casa que te vio crecer solo porque ya no puedes controlarme? Su brazo quedó suspendido en el aire. Esta puerta no es solo madera, continué. Está hecha de cada desayuno que te preparé de cada noche. En vela, cuidándote de cada lágrima que derramé cuando te caías. Si la rompes, no será la casa la que se quiebre. Será lo último que quede de nosotros. El martillo cayó al suelo con un sonido seco definitivo. El barrio entero parecía estar escuchando ahora. Algunas personas ya se asomaban desde las banquetas, desde las ventanas, murmullos, miradas, ojos, que por fin veían lo que había estado ocurriendo bajo ese techo. Mauricio apoyó su frente contra la puerta. Yo no quería que esto pasara, susurró. Pero dejaste que pasara, le respondí sin dureza, sin gritar. Y eso también es una elección. Entonces supe que había llegado el momento de decir lo que había callado durante meses. Escuchen bien, dije, levantando la voz con calma, sin temblor. Durante meses me quitaron mi lugar, mis cosas, mi dignidad. Planearon sacarme de mi propia casa y borrar mi existencia. Pero ese tiempo se terminó. Del otro lado nadie se atrevió a interrumpirme. «Tienen una hora», continué. «Una sola hora para recoger lo que realmente les pertenece, su ropa, sus papeles, nada más. Después de eso, no vuelvan jamás». «¿Y los niños?», preguntó Paola con un hilo de voz. «Los niños siempre tendrán un lugar en mi corazón», respondí. «Ustedes, ya no». Se escuchó un leve sollozo, pero no respondí a él. Di un paso atrás. Abrí finalmente la puerta. La luz de la mañana me tocó el rostro como una bendición. El aire me llenó los pulmones con una libertad que ya casi había olvidado que existía. Frente a mí estaba mi hijo, derrotado, encogido, sin poder alguno. Lo miré y no vi a un monstruo. Vi a un hombre que eligió mal y a una madre que decidió no dejarse destruir. «No entres como dueño», le dije. «Entra solo a llevarte lo que trajiste, nada más». Asintió sin hablar. Mientras pasaban frente a mí, sentí algo inesperado. No era odio. Era un profundo dolor por lo que pudo ser y nunca fue. Pero también sentí otra cosa más poderosa aún. Respeto por mí misma. Y supe que lo más difícil aún no había pasado, porque ahora tendría que aprender a vivir con el vacío que deja una traición, sin permitir que ese vacío vuelva a convertirse en una prisión.
Los pasos de Mauricio y Paola resonaban dentro de la casa como sonidos extraños ajenos. Cada vez que pasaban por un pasillo, parecía que el aire cambiaba de temperatura. Caminaban sin hablar, sin mirarse, evitando mis ojos, como si el simple hecho de cruzar mi mirada pudiera quemarlos. Los niños estaban detrás de ellos. Daniela evitaba llorar, pero sus labios temblaban. El pequeño Tomás no entendía del todo, solo apretaba su mochila con fuerza. «Vengan, mis amores», dije con suavidad, extendiendo las manos. «No tengan miedo». Ellos avanzaron lentamente. Cuando Daniela me abrazó, toda la fuerza que yo había contenido durante meses se derrumbó dentro de mí, pero no afuera. Afuera seguí en pie. «¡Abuela!», susurró, llamándome inconscientemente Dani, con su voz pequeñita. «¿Nos vamos para siempre?». Le aparté suavemente el cabello de la frente. «No para siempre, mi cielo, pero ahora mamá y papá tienen que irse. No porque ustedes hicieron algo malo, sino porque los adultos tomamos decisiones y algunas rompen cosas que no se pueden reparar». Ella asintió sin entender del todo, pero confiando en mí como siempre lo hacía. Paola observaba la escena con una mezcla de culpa y enojo silencioso. Mauricio ni siquiera se atrevía a acercarse. «Tienen 45 minutos», repetí sin elevar la voz. «Después de eso, esta casa volverá a ser solo mía». Caminaron hacia las habitaciones. Escuché cómo arrastraban mochilas, cómo abrían cajones, cómo tomaban cosas apresuradamente. Cada sonido era el eco de una invasión que por fin llegaba a su final. Me senté en una silla de la cocina. Miré mis manos. Estaban arrugadas, manchadas por los años, pero firmes. Recordé el día en que Mauricio nació. Lo cargué contra mi pecho sudorosa, llorando de emoción, prometiéndole protegerlo por siempre. Nunca imaginé que tendría que protegerme de él. Los objetos que sacaban no me daban rabia, ya no. Lo que me dolía era saber que lo más valioso que alguna vez tuve, su amor limpio, su respeto, ya no existía. Y quizás nunca volvió a existir desde hacía mucho tiempo. Pasaron 30 minutos, luego 40. La primera en regresar fue Paola, cargando 2 bolsas grandes. Me dejó las llaves sobre la mesa sin atreverse a mirarme. «Aquí están», murmuró apenas. «No eran mías», respondí. «Eran de esta casa y ya no las necesita». Mauricio apareció detrás de ella. Tenía los ojos hinchados. Caminó hacia la entrada, luego se detuvo frente a mí. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Si yo pudiera retroceder el tiempo». «No puedes», lo interrumpí suavemente, «pero sí puedes aprender de lo que has hecho». Levantó la mirada. «¿Nunca me vas a volver a hablar?». Por un momento sentí el impulso de abrazarlo, apretarlo contra mí como cuando era niño, protegerlo una última vez, mentirme una vez más. Pero no lo hice. «Hoy necesito aprender a vivir sin ti», le respondí. «Si algún día vuelves a ser el hombre que yo crié, tal vez ese día podamos hablar». Él asintió lentamente y entendí que esa era su verdadera despedida. Daniela soltó mi mano, me dio un beso en la mejilla. «Te quiero, abue». «Y yo a ti, mi cielo, siempre». Tomás solo me miró en silencio. Los vi salir por la puerta que tantas veces abrió para recibirlos con amor, y que ahora se cerraba para proteger lo que quedaba de mí. Esperé, conté hasta 10 y la cerré. El ruido de la cerradura girando en su nuevo lugar fue diferente. No era un sonido de miedo, era un sonido de liberación. Me quedé un momento apoyada en la madera, con la frente fría contra ella. Mis piernas querían doblarse, mi pecho pesaba, pero algo en mí
se sentía más ligero que en meses. Caminé lentamente por la casa. Toqué las paredes, las mesas, las sillas, mi casa, mi espacio, mi vida. Había marcas que no desaparecerían, un rayón aquí, una pintura distinta allá. Pero también había algo nuevo que nacía desde dentro, respeto propio. Y en medio de todo, un silencio diferente, no vacío, sino limpio. Esa misma tarde, tomé una cubeta, un trapo viejo y 1 litro de pintura color durazno. El mismo tono que había elegido con mi esposo hace tantos años. Comencé por la pared del comedor. Cada pincelada era un acto de resistencia. Cada mancha de pintura en mis brazos, una prueba de que seguía viva. Encendí la radio, un bolero antiguo sonó en la cocina. Y ahí, entre la pintura, la música y los recuerdos, empecé a reconstruirme. No como madre, no como esposa, sino como mujer. Esa noche, mientras cenaba sola, el teléfono vibró. Era un mensaje. Abuela, soy Dani. Solo quería decirte que no te tengo miedo, que te amo y que algún día quiero ser fuerte como tú. Mis ojos se humedecieron, pero esta vez sonreí. Porque supe que a pesar de todo algo bueno había salido de esa herida. Me limpié las manos, caminé hacia la ventana abierta y miré el cielo oscurecer lentamente. Y en lo más profundo de mi pecho pensé, tal vez hoy me quedé sola, pero ya no estoy vacía. La primera noche que dormí sola en la casa fue extraña. No había pasos en el pasillo. No había puertas que se cerraban de golpe. No había voces discutiendo desde la habitación del fondo. Solo el leve sonido del viento entrando por las rendijas y el tic-tac del reloj de la sala, el mismo que había colgado mi esposo cuando cumplimos 20 años de casados. Me acosté boca arriba mirando el techo. No sentía miedo, tampoco tristeza profunda. Lo que sentía era algo nuevo, espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para volver a escucharme. Al día siguiente desperté temprano. Abrí las cortinas nuevas que había cosido la noche anterior, todavía con las puntadas imperfectas de unas manos cansadas, pero decididas. El sol entró suavemente como si también él respetara mi proceso. Preparé café, me senté en la mesa sola. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era un silencio limpio, un silencio que me pertenecía. Pasaron los días. Volví a ordenar la casa a mi manera. Quité cosas que no reconocía como mías. Limpié rincones que habían estado olvidados. Puse nuevamente las fotos de mi esposo donde siempre estuvieron. No por aferrarme al pasado, sino para honrar lo que fuimos. También hice algo que no había hecho en años, salí sola. Caminé hasta el mercado del barrio, saludé a las señoras que siempre me veían pasar con la cabeza gacha. Esta vez caminé con la frente en alto. Compré flores frescas, margaritas como las que me gustaban cuando era joven. Esa misma tarde llamé a mi vecina Clara. ¿Quieres venir a tomar café mañana?, le pregunté. ¿Te sientes bien?, se sorprendió. Hace mucho que no invitas a nadie. Me siento viva, le respondí. Y era verdad. Durante años, sin darme cuenta, dejé que mi mundo se hiciera pequeño. Primero por amor, luego por costumbre y finalmente por miedo a estar sola. Pero ahora entendía algo importante: la soledad no es lo mismo que el abandono. Yo no estaba abandonada, solo estaba libre. Un viernes por la tarde, mientras barría el patio, escuché el timbre. Al principio dudé. Sentí un pequeño temblor en el pecho. No esperaba a nadie. Me acerqué despacio. Miré por el pequeño vidrio de la puerta.
Era Daniela. Sola. Mi corazón dio un vuelco. Abrí sin dudar. ¡Abuela!, dijo en un susurro. La abracé antes de que terminara la frase. Pasa, mi amor. Nos sentamos en la sala. Le serví un vaso de agua como siempre hacía. Papá está trabajando mucho. Casi no está en casa, me contó. Y mamá se fue para siempre. No pregunté nada más sobre ella. Ya no necesitaba conocer su historia. Yo quería venir, añadió. Necesitaba verte. La miré con calma. No tienes que elegir entre nadie, Daniela. Tú puedes amar a quien quieras. Yo no voy a ponerte en medio de nada. Ella asintió. Quiero venir a aprender a coser contigo y pintar y a que me cuentes historias como antes. Sonreí. Esta casa siempre tendrá una silla para ti. Y en ese momento comprendí que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Las semanas pasaron, los meses también. Volví a reír más seguido. Volví a cantar mientras cocinaba. Volví a sentirme mujer, no solo madre, no solo abuela. Un día, mirando mis manos manchadas de pintura, entendí algo que nunca nadie me había dicho, pero que necesitaba aprender. No me quedé sola, me elegí a mí. Elegí la calma en vez del caos. Elegí el respeto en vez del miedo. Elegí la dignidad en vez del sacrificio vacío. Y eso nadie pudo quitármelo. Ni las puertas golpeadas, ni las palabras duras, ni las amenazas, ni las noches de llanto escondido. Porque cuando una mujer entiende su valor, ya no hay nada ni nadie que pueda quebrarla. Y ahora, a ti que escuchas estas palabras, quiero preguntarte algo con todo mi corazón. ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? Tal vez desde una casa llena, tal vez desde un cuarto en silencio, tal vez desde un lugar donde también estés aprendiendo a volver a empezar. Si algo de esta historia tocó tu interior, si en algún punto te reconociste, si alguna vez tuviste que poner límites para salvarte, déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si sientes que estas palabras pueden ayudar a alguien más, compártelas. Aquí seguimos juntos, compartiendo historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor propio y la verdad siempre encuentran su camino. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por estar. Y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Mamá, aquí estarás mejor. Eso fue lo que mi hijo Luis me dijo mientras dejaba mi maleta, la más vieja, la que usé, cuando iba a cuidar niños en las casas de las ánimas, justo a los pies de una cama metálica que olía a óxido. Su esposa Carla ni siquiera volteó a verme. Estaba demasiado ocupada revisando su celular, como si tuviera prisa por irse. Fue en ese momento, rodeada de paredes manchadas, viejitos dormidos y un televisor gritando un programa de concursos, cuando entendí algo aterrador. No estaba ahí por mi bien, sino porque sobraba en mi propia casa. Nunca imaginé que a los 72 años volvería a sentirme como cuando tenía 10, abandonada en una escuela nueva, con el corazón temblando y las palabras atoradas en la garganta. Pero ahí estaba yo, sentada en la cama número 14 de un asilo llamado Casa del Amanecer. ¡Qué ironía! Yo solo veía atardecer en esas paredes. Luis se aclaró la garganta, como si estuviera practicando un discurso importante. «Mamá, mira, aquí te van a cuidar bien», dijo exageradamente amable, como cuando uno intenta convencer a un niño de que la inyección no duele nada. Yo asentí, aunque sentía un nudo afilado en el estómago. Mi hijo tenía esa mirada de quien no quiere enfrentarse a la culpa.
Bajaba los ojos, respiraba hondo y volvía a hablar solo para no escuchar el silencio. Hay actividades, juegos ejercicio, comida blandita, seguía diciendo, enumerando beneficios, como si me estuviera vendiendo un departamento. Carla intervino sin dejar de mirar la pantalla. Además tienen seguridad las 24 horas. Y pues, nosotros trabajamos mucho. No podemos estar al pendiente de ti todo el tiempo. Ese pues me atravesó más que cualquier otra cosa. Ese pues significaba que ya me habían puesto en la categoría de estorbo. No sobraba amor, sobraba yo. Respiré hondo. No quería llorar frente a ellos. No les daría ese consuelo. Las lágrimas siempre habían sido privadas para mí. Luis se acercó a mi maleta para abrirla, tratando de acomodar mis cosas como si así pudiera arreglar algo más profundo. «Te traje tu bata favorita, la rosa con flores», dijo forzando una sonrisa. La había escogido porque él recordaba que yo la usaba cuando lo despertaba para ir a la secundaria. Pero la verdad, la bata estaba vieja, casi transparente. Me sorprendió que no se hubiera ido a la basura junto con otras cosas que seguramente Carla ya había descartado para ahorrar espacio. El cuarto olía a plástico viejo, a medicinas y a humedad. La cama de al lado estaba vacía, aunque claramente había sido usada hace poco, la almohada aún tenía forma de cabeza. El pasillo a lo lejos estaba lleno de voces arrastradas. Una viejita que llamaba a alguien llamado Toñito, un señor que se reía, solo 2 enfermeras que murmuraban chismes. El mundo que se abre en los asilos es otro universo, uno donde el tiempo ya no corre, se estanca. Mamá Luis suspiró de verdad, es por tu bien. Yo quería preguntarle, ¿qué parte de mi bien incluye dejarme aquí sin siquiera preguntarme qué quiero? Pero me mordí la lengua. Las madres de mi generación no hacíamos preguntas incómodas. Aguantábamos, siempre aguantábamos. Carla finalmente levantó la vista y dijo, «Bueno, ya nos tenemos que ir. El tráfico se va a poner feo». Ni una caricia, ni un beso, ni un «¿estás bien?». Solo prisa. Luis me abrazó rápido, como quien quiere terminar un trámite. «Te hablamos mañana para ver cómo sigues». «¿Sí?» Mañana yo sabía que no. Cuando salieron, escuché cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Y luego, el sonido más doloroso de todos, la puerta del asilo cerrándose. Muy despacio, como quien se acomoda para una siesta triste, me senté en la cama. Toqué las cobijas ásperas. Me quité el rebozo. Respiré ese aire espeso que huele a olvido. Quise decirme a mí misma que iba a estar bien, que no necesitaba a nadie, que era fuerte. Pero la verdad es que sentí que un pedazo de mi alma se quedaba colgando del retrovisor del carro de mi hijo cuando se fueron. Me repetí en la mente. Guardé mi dolor y seguí adelante. No lloré delante de ellos, no les di ese lujo. Pero ya a solas, sentí como el silencio me abrazó por la espalda. De pronto la puerta se abrió. Una enfermera con cara de pocos amigos asomó la cabeza. «Señora Elena, ¿ya se va a acomodar? A las 6 damos la cena, arroz con leche y pan. No se vaya a tardar». Asentí con una educación que no me nacía del corazón, sino de los hábitos. Cuando volvió a cerrar la puerta, me quedé viendo el techo manchado. Escuché a alguien toser, a alguien rezar, a alguien llorar. Y entonces me dije, así empieza mi nueva vida, aunque nadie me preguntó si la quería. Me recosté despacio. El colchón era tan duro que mi espalda protestó con un crujido. Miré mi maleta cerrada, casi intacta. Dentro no había mucho. Un par de blusas, mi rebozo viejo, fotos que yo misma metí, sin que Carla las viera, porque ella hubiera dicho eso ya ni sirve.
y la libreta donde anoto mis gastos, mis recetas y mis pensamientos. Esa libreta sería más importante de lo que yo imaginaba. Antes de quedarme dormida, pensé en algo que me erizó la piel. Un día, 2 años después, tocarían a mi puerta y descubrirían que ya no los necesitaba. Pero para llegar a ese día, tendría que pasar por un infierno silencioso. Y aquí es donde comienza realmente mi historia. Cuando cerré los ojos aquella primera noche en el asilo, no pude dormir. El colchón era duro, la almohada olía a humedad, y el sonido constante de un ventilador viejo hacía que mis pensamientos rebotaran sin descanso. Intenté concentrarme en mi respiración, pero cada vez que exhalaba una pregunta, me golpeaba. ¿En qué momento pasé de ser el centro de su vida a convertirme en un estorbo? El silencio del asilo, ese silencio pesado lleno de lamentos apagados, me arrastró hacia atrás, hacia épocas donde mis manos no temblaban, donde mis pasos eran firmes y donde Luis, mi hijo, apenas sabía atarse las agujetas. Mi vida antes de convertirme en una carga. Yo crecí en un barrio sencillo de Puebla, donde las casas estaban tan pegadas unas a otras que podías escuchar las peleas, las risas y las cumbias del vecino sin quererlo. Mi mamá hacía tortillas y café de olla todas las mañanas, y el olor a canela y piloncillo siempre fue, para mí, sinónimo de hogar. Cuando conocí a Juan, mi futuro esposo, pensé que la suerte, por fin, se me había volteado. Era trabajador simpático, y al principio me miraba como si yo fuera un milagro. La vida, con el paso de los años, me enseñaría que no hay milagro que dure para siempre. Tuvimos a Luis cuando yo tenía 22 años. Fue el día más luminoso de mi vida. Era un bebé tranquilo, de ojos enormes, que se acomodaba en mi pecho como si ese fuera su único hogar. Los primeros años fueron bonitos, pero poco a poco Juan empezó a cambiar. Las cervezas, llegaron luego las noches sin volver, después la indiferencia. Yo intenté salvarlo, intenté rescatar la familia que soñé, pero un día simplemente se fue. Lo recuerdo perfectamente. Un lunes, mientras yo preparaba el desayuno, él se acercó con una bolsa de ropa y me dijo: «Elena, necesito mi espacio, me voy con alguien más». Sentí que el piso se me abría. Volteé a ver a Luis, apenas tenía 7 años, y sentí que el mundo se me deshacía entre las manos. Pero no lloré delante de Juan. Aprendí temprano que a veces la dignidad es lo único que nos queda. La carga del mundo en mis hombros. A partir de ese día, me convertí en madre y padre. Lavé ropa ajena, limpié casas en las ánimas, cuidé niños para señoras que me hablaban como si yo no tuviera nombre. Me levantaba a las 4 de la mañana para tomar el camión todavía oscuro, con los perros ladrando en las calles vacías. A veces pasaba hasta 14 horas fuera de casa. Regresaba con las manos agrietadas por el cloro y el jabón, con los pies hinchados, pero siempre con una sonrisa para Luis. «Mamá, ¿cenamos?», preguntaba él con sus ojos grandes. Y yo, aunque solo hubiera pan duro o arroz recalentado, le decía: «Claro, mijito, vamos a cenar rico». Nunca supo cuántas veces me dormí con el estómago vacío para que él pudiera comer un poco más. Los sacrificios que nunca se cuentan. Cuando Luis entró a la secundaria, pidió un uniforme nuevo porque todos los niños lo traen bien bonito. Yo no tenía dinero. Pero una tarde, mientras limpiaba una cocina enorme, vi mi anillo de oro, el único recuerdo de mi mamá, brillando en mi dedo. Esa noche lo vendí. Con ese dinero compré el uniforme y también unos tenis que vi en oferta. Los ojos de Luis brillaron cuando se los di. «¿Y tu mamá?», preguntó. «¿Por qué no te compras algo?». Yo solo respondí: «Porque no me hace falta nada, hijo».
Mentí, pero las madres de mi generación éramos expertas en mentir para proteger el corazón de nuestros hijos. Otro sacrificio. Cuando Luis quiso estudiar para técnico electricista, las inscripciones se me salían del presupuesto. Trabajé meses extras, sin descanso, a veces limpiando oficinas por la noche. Llegué a enfermarme de la espalda, pero jamás se lo dije. Cuando se graduó y me entregó su diploma, lloré como si fuera mío. La casa que construí con mis uñas. Con ahorros tandas y un préstamo casi imposible, compré un pequeño terreno en una colonia humilde. Era tierra, solo tierra, pero para mí era el futuro. Cada bloque de esa casa lo pagué con horas invisibles de trabajo. El día que pusieron la última ventana, me senté en el suelo del que sería mi cuarto y lloré. Era mi primer logro real, algo que nadie me había regalado. Pensé que ese lugar sería mi refugio para siempre. No sabía que algún día me sacarían de ahí como si fuera la última página de un libro viejo. Luis y la llegada de Carla. Cuando Luis conoció a Carla, yo estaba feliz. La muchacha era bonita, educada, siempre sonriendo. Al principio me trataba bien, muy bien, incluso demasiado amable. Pero con el tiempo, esa amabilidad se volvió frialdad, y luego impaciencia, y luego molestia. Empezó con comentarios pequeños. Señora Elena, ¿no cree que sería mejor que tuviera su propio espacio? Es que a veces necesitamos privacidad. Las parejas jóvenes también necesitan su independencia. Luis, como siempre, se dejaba llevar por lo que ella decía. Y yo me hacía chiquita para no estorbar. Aún así, seguía ayudando cocinando, cuidando al nieto, limpiando la casa, haciendo tortillas, como mi mamá me enseñó. Nadie te dice que el corazón se rompe poquito a poquito, no de golpe. El incidente que lo cambió todo. Un día me mareé mientras preparaba café. Estaba sola, me agaché demasiado rápido para agarrar una olla del gabinete y el mundo me dio vueltas. Me recargué en la estufa, respiré hondo y seguí. Luis llegó minutos después y vio que el café se había derramado. Mamá gritó: ¿Qué hiciste? ¿Quieres quemarte? Carla aprovechó la escena. Luis, esto ya no es seguro. Necesita cuidado. ¿Y si un día deja el gas abierto? ¿Y si un día se cae y no hay nadie? Ni siquiera me dejaron explicar. Ni siquiera preguntaron cómo me sentía. Ese mismo fin de semana visitaron el asilo y 2 semanas después ya estaba yo aquí sentada en esta cama metálica. Y ahora entiendo. Mientras recordaba todo eso, acostada en esa habitación ajena, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier otro recuerdo. Mi hijo no se acordaba de mis sacrificios. Mi nuera nunca los conoció y yo nunca los presumí. Los di por amor. Pero en ese momento sola entendí que los sacrificios que no se cuentan, los sacrificios silenciosos, también se olvidan. Me limpié una lágrima, respiré hondo y prometí algo que aún no sabía cómo cumplir. Un día ellos sabrían quién soy realmente. Un día sabrían que no me quebraron. Los primeros días en el asilo se me hicieron eternos. No sabía si era porque cada minuto pesaba como piedra o porque por primera vez en mi vida no tenía nada que hacer. Después de tantos años, limpiando casas, cuidando niños, cocinando, corriendo de un lado a otro, estar sentada sin propósito era como morirme de a poquito. Había algo más, la sensación incómoda, casi punzante, de que algo en mi vida se estaba decidiendo sin mí. Y no tardaría mucho en descubrir que yo tenía razón. La justificación perfecta. Un martes por la mañana, cuando todavía estaba aprendiendo a distinguir los horarios del asilo,
Escuché a las enfermeras platicando cerca de la puerta de mi cuarto, creyendo que yo estaba dormida. ¿Viste a la señora nueva?, murmuró una. Sí, la que trajeron ayer o antier. Dicen que sus hijos ya estaban desesperados, que la señora es olvidadiza, que deja el gas abierto, que se tropieza en todos lados. ¡Ay, pobre! Pero bueno, aquí estará mejor. Mejor aquí la dejan y ya, ni vienen a verla. Las palabras me cayeron como cubetazo de agua helada. Desesperados, olvidadiza, tropieza en todos lados. Era claro, Luis y Carla habían construido un argumento perfecto para justificarse. Quizá esa era la parte que más dolía. No solo me habían traído, también me habían inventado un papel, un rol de vieja incapaz que yo jamás les pedí. Cuando la enfermera entró y me vio despierta, fingió sorpresa. ¿Ya se despertó, señora Elena? Nunca estuve dormida, le respondí suavemente. Ella parpadeó incómoda. Ay, disculpe, es que nosotras hablamos mucho. Yo asentí sin mirarla más. No tenía fuerzas para confrontar a nadie. Todavía no. La visita que confirmó mis sospechas. A los 3 días, Luis por fin se dignó a llamar. No vino solo, llamó. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Pues, trabajando mucho, ya sabes. Oye, Carla y yo vamos a pasar este sábado para llevarte unas cosas. Ese sábado llegó. Yo esperé desde las 7 de la mañana. Me puse mi blusa más bonita, la que tenía flores bordadas. Me peiné con cuidado. Me puse perfume de vainilla muy poquito para que no mareara. Las horas pasaron. Desayuno, comida, tarde. Luis y Carla llegaron hasta casi las 5. Los vi entrar al pasillo sin prisa, tomados de la mano como si vinieran de paseo. «Hola, mamá», dijo Luis, con esa voz que usa cuando quiere sonar cariñoso. Carla ni me abrazó. «Traemos unas cajitas», dijo ella. «Estuvimos acomodando tus cosas en la casa y pues, esto es lo que quedó». Mi corazón se apachurró. Lo que quedó. Abrieron las cajas frente a mí. Dentro había 3 blusas viejas, 2 rebozos desteñidos, un tupper con tapas que no eran suyas, unas fotos arrugadas y mis 2 veladoras de la Virgen sin vela. Todo lo demás, según Carla, ya no servía. Carla le dije con toda la calma que logré reunir, y mi libreta de recetas, esa la tiré. Estaba toda amarilla. Sentí que algo dentro de mí se rompía silenciosamente. Esa libreta era mi infancia, mi mamá, mis navidades, mis tamales, mis manos aprendiendo a amasar. Pero para ella era basura amarilla. Estuve a nada de llorar, pero me contuve. Luis, incómodo, cambió de tema. Mamá, es que estamos reorganizando la casa. Estamos viendo cómo ampliar el patio. Ya sabes, para tener más espacio. Yo sabía muy bien qué significaba tener más espacio. Mi cuarto ya no era mi cuarto. Era un nuevo proyecto de remodelación. No lo dije en voz alta, no tenía caso. Ellos se fueron después de 15 minutos. 15, ni uno más. Cuando se fueron, Marisol, una cuidadora joven, la única con sonrisa sincera, se acercó a mí. «Está bien, doña Elena, sí, hija. Estoy bien, mentí». Pero ella no se tragó la mentira. «¿Quiere que la acompañe afuera un ratito? No, gracias. ¿Está segura?» «Sí, necesito pensar». Y pensar fue lo que hice. La conversación que cambió todo. Al día siguiente, Marisol volvió a buscarme. Traía un termo de café de olla que ella misma había preparado. Le traje un poquito. «Es del bueno», me dijo con una sonrisa suave. Tomé un sorbo. Sabía ahogar. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo ella. «Claro, hija». «¿Sus hijos la visitan mucho?». La mirada se me fue al piso. «Lo suficiente», respondí, como quien dice, basta
no preguntes más. Pero Marisol insistió con gentileza. Doña Elena, usted no está enferma, usted está lúcida, usted camina bien, usted cocina mejor que todas nosotras juntas. ¿Por qué la trajeron? Sentí que mis labios temblaban. Me tomé unos segundos para responder. Porque estorbo. ¿A quién? A mi hijo, a su esposa, a su vida. ¿Y usted qué quiere? No sé. Nunca me preguntaron. Marisol suspiró. Doña Elena, ¿sabe qué he visto aquí? Que las personas que llegan por voluntad propia sobreviven, y las que llegan porque las depositan se apagan. Miré mis manos, las arrugas, las manchas, las cicatrices del cloro y del trabajo. ¿Usted quiere apagarse?, preguntó ella. Negué con la cabeza. Entonces no deje que decidan por usted. Esa frase se me quedó incrustada como un clavo caliente. No deje que decidan por usted. Esa noche me acosté tarde, casi a medianoche, escuchando los ronquidos suaves de mi compañera de cuarto y el sonido distante de una radio mal sintonizada. Por primera vez en días no lloré. No sentí lástima, sentí coraje. Un coraje frío, silencioso, que no necesitaba gritos. Un coraje que me hacía sentir viva. Me prometí una sola cosa. Si ellos habían hecho un plan sin mí, yo también haría uno sin ellos. Un plan que no sabían, que no esperaban, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero para eso tendría que empezar desde abajo, desde aquí, desde este asilo que no pedí, pero que sería el lugar donde renacería. Los días siguientes empecé a aprender los ritmos del asilo. Aquí las cosas no pasan rápido. Todo se siente como si el tiempo caminara en puntitas, lento, pesado, casi arrastrando los pies. Pero ese mismo ritmo que al principio me parecía insoportable, poco a poco empezó a mostrarme que no estaba tan sola como creía. El coro de voces que nadie escucha. Cada mañana antes del desayuno podía escuchar lo que yo llamaba el coro de los olvidados. Una señora que hablaba dormida llamando a Toñito. Un señor que cantaba rancheras desafinadas. Otro que repetía oraciones completas como si necesitara convencer a Dios de que no lo dejara abandonado. Al principio me dolía escucharlos, pero después me di cuenta de algo. Yo también era parte de ese coro. Solo que aún no sabía cuál era mi canción. Doña Lupita, la compañera silenciosa, mi compañera de cuarto. Doña Lupita, al principio, no hablaba casi nada. Se sentaba en su cama y veía el muro como si allí estuviera un recuerdo que solo ella podía descifrar. Una tarde me animé a preguntarle: ¿se encuentra bien, doña Lupita? Ella parpadeó lento y dijo: mi hijo prometió venir hoy, como hace 3 semanas y 3 meses y 3 años. Sentí un nudo en el pecho. No supe qué decirle, así que solo me senté a su lado. A veces acompañar vale más que cualquier palabra. El taller de Marisol. Una tarde, Marisol, la cuidadora, que tenía pura luz en los ojos, llegó con una caja llena de estambres, agujas y unas tijeras viejas. Hoy toca taller de manualidades. ¿Listos?, dijo con entusiasmo. Nadie respondió. Los viejitos estaban acostumbrados a actividades aburridas, colorear dibujos de niños o ver novelas que no les interesaban. Pero Marisol no se rindió. Sacó un mantelito bordado y lo extendió en la mesa. Esto lo hizo mi abuela, explicó. Ustedes no saben bordar. Ahí fue donde doña Lupita, esa mujer silenciosa, levantó la mano con dignidad. Yo sí. Yo también la levanté. ¿Y yo? Pronto se fueron uniendo otros. Don Chema dijo que sabía lijar madera. Doña Rosa sabía hacer puntadas finas. Y doña Pilar presumió
que sabía tejer servilletas desde niña. Marisol sonrió triunfante. Perfecto. Entonces no venimos a colorear, venimos a crear. Ese día bordamos flores torcidas, hojas chuecas y figuras medio raras. Pero aún así hubo algo mágico. Por primera vez desde que llegué, escuché risas. Lentas, bajitas, oxidadas, pero risas al fin. El primer mantel vendido. Una semana después, Marisol llegó emocionada. Vengan, vengan, aplaudió. Les tengo noticias. Sacó un mantelito que habíamos bordado entre 4. Lo llevé al tianguis de la parroquia y lo vendimos. Nos quedamos en silencio. ¿Vendimos?, pregunté incrédula. Sí, doña Elena. Una señora lo compró por 80 pesos. Quizá para el mundo eran apenas 80 pesos, pero para nosotros era la primera prueba de que todavía podíamos dar algo al mundo. Marisol sacó una bolsa de pan dulce. Con lo que ganamos les traje conchas, buenas de panadería, no las del desayuno de aquí. ¡Ay, Dios mío! El olor del pan dulce recién comprado llenó el comedor. Vi a don Chema cerrar los ojos mientras mordía una concha de chocolate como si regresara a un día olvidado de hace 30 años. Ese fue el momento exacto en el que nació la idea. Si podíamos hacer un mantel, podíamos hacer docenas. Las invisibles. Una tarde, mientras estábamos bordando, doña Pilar dijo: «Nosotras deberíamos tener un nombre, ¿no?» ¿Un nombre?, pregunté. ¿Para qué? Para sentirnos grupo, respondió ella. Para que sepan que existimos. Don Chema, siempre con su humor seco, soltó: «Pues pónganse las olvidadas». Nos reímos, pero doña Rosa sacudió la cabeza. No, no somos olvidadas, estamos vivas, solo que nadie nos ve. Y ahí, como si todas hubiéramos tenido la misma revelación, dijimos casi al mismo tiempo: Las invisibles. Un nombre triste, pero también poderoso. Porque aceptar la invisibilidad nos dio ganas de luchar para dejar de serlo. Lo que mis manos recordaban, con cada puntada que hacía mis recuerdos, también se bordaban. Recordaba a mi mamá enseñándome a coser con un hilo rojo grueso. Recordaba bordar el nombre de Luis en sus servilletas de la primaria. Recordaba las noches en las que, cansada, aún encontraba fuerzas para hacerle un traje de teatro escolar porque no quería que se sintiera menos. Mis manos, aunque viejas, todavía sabían amar. La transformación silenciosa. Las semanas pasaron y nuestros trabajos comenzaron a mejorar. Ya no bordábamos por bordar, hacíamos flores completas, paisajes vírgenes, corazones, nombres personalizados. Marisol llevaba todo al tianguis los domingos. Siempre regresaba con una sonrisa. Vendimos 4, vendimos 6. Hoy nos encargaron 12 servilletas. Cada venta era una victoria. Y cada victoria era un recordatorio: no estábamos muertas. No estábamos acabadas. No estábamos solas. La noche en que dejé de sentirme estorbo, una de esas noches antes de dormir, doña Lupita me preguntó: «Doña Elena, ¿usted cree que todavía valemos algo?» La miré con ternura. Su voz temblaba, como si la respuesta pudiera romperla en 1000 pedazos. Me acerqué a su cama y tomé su mano. «Lupita, si nosotras no valemos, entonces nadie vale. Valemos lo que sabemos. Valemos lo que hacemos. Valemos la vida que hemos vivido. Y valemos porque todavía estamos aquí». Ella lloró. Creo que yo también. Porque en ese momento entendí algo que me cambiaría para siempre. Yo había llegado al asilo creyendo que me habían tirado a la basura, pero aquí me estaban devolviendo a mí misma. La frase que prendió la chispa. Días después, mientras tomábamos café sin azúcar
Marisol me miró fijamente. Doña Elena, lo que usted está haciendo aquí podría crecer mucho más. No se conforme con sobrevivir. Usted puede renacer. Esas palabras me hicieron un hueco en el pecho. ¿Renacer? ¿A mis años? No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía una cosa. No iba a dejar que la vida se me escapara sin volver a levantar la cara. Y menos ahora, que no estaba sola. No, ahora tenía un ejército silencioso, un ejército de invisibles. Nunca imaginé que algo tan sencillo como una aguja, un hilo y un pedazo de tela pudiera cambiarme la vida. Pero así fue. En ese asilo, donde me dejaron por mi bien, donde las paredes cargaban más tristeza que pintura, donde los días parecían fotocopias uno del otro. Ahí justamente, ahí comenzó mi renacer. Todo empezó con un mantelito de 80 pesos. 80 pesos que sabían a libertad. Cuando el trabajo vuelve a darte un nombre. Antes de que me trajeran al asilo, yo era la mamá de Luis, la suegra de Carla, la abuela que cocina rico. Pero nadie me llamaba por mi nombre. Nadie decía Elena. Aquí entre agujas estambres y risas viejas, volví a escuchar mi nombre no desde un grito impaciente, sino desde un reconocimiento cálido. Elena, estas flores te quedaron preciosas. Doña Elena, me enseña esa puntada. Elena, usted tiene manos de artista. ¡Ay! ¿Cómo necesitaba que alguien me dijera algo así? Las palabras correctas pueden despertar partes de ti que creías muertas. El dinero que comenzó a llegar no era mucho. 20 pesos, aquí 50 allá, a veces 100 por un juego de servilletas. Pero esos billetes arrugados, guardados en una cajita de galletas que Marisol había lavado especialmente para nosotras, eran prueba de algo poderoso. Seguíamos siendo útiles, seguíamos siendo valiosas, seguíamos vivas. Cada domingo Marisol iba al tianguis con una mochila llena de nuestras creaciones. Cada domingo regresaba con menos servilletas y más historias. Una señora pidió 12 con flores de bugambilia. Una muchacha joven quiere manteles con iniciales. Un señor se emocionó porque le recordaba las servilletas de su mamá. Esas historias nos hacían suspirar. Había gente allá afuera que todavía apreciaba lo que nuestras manos sabían hacer. El dinero se convierte en dignidad. Con los primeros ingresos, quisimos darnos un gusto pequeño. Doña Rosa propuso: ¿y si compramos pan del bueno, del que venden en la panadería de la esquina, no el que traen aquí? Todas votamos que sí. El día que llegó, Marisol con una bolsa llena de conchas polvorones y puerquitos de piloncillo, fue como una fiesta. Nunca olvidaré cómo doña Lupita mordió una concha de vainilla y cerró los ojos como si regresara a un recuerdo feliz que llevaba años guardado debajo de la tristeza. El pan dulce sabía a hogar, sabe a que todavía mereces un momento de alegría. Y en ese momento entendí algo. No era el dinero, era la sensación de poder elegir algo para nosotras. Por mucho tiempo nadie nos había preguntado qué queríamos. Ahora por fin teníamos una voz. Chiquita sí, pero nuestra. Mi primera compra con mi propio dinero. Un jueves por la mañana, con 35 pesos que me había guardado especialmente, le pedí permiso a la enfermera para salir con Marisol a la tiendita de la esquina. ¿Sí puede caminar tanto, doña Elena?, preguntó con tono paternalista. La miré fijo. Llevo caminando más que tú desde antes de que nacieras. Así que sí. Marisol se rió por lo bajo. Caminamos despacio por la banqueta. Me temblaban las piernas al principio, no por debilidad, sino por emoción. Entramos a la tienda. El olor a detergente, frituras y pan recién horneado me abrazó como viejo amigo. Me acerqué al estante de los jabones y tomé uno de olor a lavanda. Era un gusto pequeño,
casi insignificante para mucha gente, pero para mí era un regalo que yo misma me compré. ¿Segura que quiere ese?, preguntó Marisol. Sí, respondí. Hoy quiero oler bonito. Fue la primera vez en mucho tiempo que elegí algo para mí sin pedir permiso, sin depender de nadie. Ese jabón de lavanda se convirtió en símbolo de algo mucho más grande. Mi independencia empezaba a renacer. La llegada de la abogada. Una tarde, mientras bordábamos, Marisol se acercó con una mujer de traje sencillo pero elegante. Parecía amable, pero también firme. Doña Elena dijo: Marisol, ella es la licenciada Teresa. Ayuda a personas mayores con trámites y derechos. Yo fruncí el ceño. ¿Y yo para qué necesitaría una abogada? Teresa sonrió. Marisol me contó un poco de su historia, sobre su casa y sobre lo que han estado moviendo su hijo y su nuera. Sentí un escalofrío recorrerme el pecho. Moviendo pregunté. La abogada abrió una carpeta. Según algunos registros, su casa ahora está a nombre de su hijo y su esposa. ¿Usted firmó algo? Me quedé helada. Recordé vagamente un día en que Luis me dijo: Mamá, firme aquí para un trámite del agua. Mamá necesita poner su nombre. Mamá es solo para que no nos corten el servicio. Había confiado. Porque una madre, aunque la lastimen, siempre quiere creer. Teresa me miró con compasión. No se preocupe. Todavía hay formas de proteger sus derechos, pero debe actuar antes de que ellos vendan la propiedad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Venderla? ¿Mi casa? La abogada asintió. Es común. Los hijos creen que las personas mayores no van a darse cuenta. Me hervía la sangre, no rabia, no odio. Algo más profundo, el sentimiento de ser traicionada por quien más amaste. Tomé aire. Licenciada, quiero que me explique todo con calma. Y durante 1 hora entera me explicó mis opciones. Entre ellas, abrir una pequeña cuenta a mi nombre, asegurar parte del dinero del proyecto y proteger mis cosas personales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control sobre mi vida. El nacimiento de un plan. Esa noche casi no dormí. Mi mente trabajaba sin parar. Si Luis había tomado decisiones sin mí, yo también podía tomar decisiones sin él. Pero no quería hacer un escándalo, no quería gritar, no quería vengarme. No, lo que quería era algo mucho más simple y a la vez mucho más poderoso. Quería elegir cómo vivir mis últimos años y no permitir que nadie más lo eligiera por mí. El momento exacto en que dejé de ser víctima, la siguiente vez que Luis llamó 2 semanas después, sonaba apresurado, casi desesperado. Mamá, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Todo en su voz sonaba falso, como si tuviera prisa por llegar a la verdadera razón de su llamada. Y yo lo supe. Sabía que esa llamada no era por preocupación. Era por conveniencia. Por primera vez en la vida no sentí ni culpa ni dolor. Sentí fuerza. Todo perfecto, hijo. Respondí con una calma que lo desconcertó. Ya no te preocupes tanto por mí. Y mientras él tartamudeaba buscando palabras, yo sonreí. Porque sin que él lo supiera, estaba a punto de descubrir que ya no me necesitaba. 2 años. Parece poco cuando uno es joven, pero cuando ya tienes más de 70, el tiempo se vuelve extraño. A veces corre rápido como agua entre los dedos. A veces se detiene como si tuviera miedo de avanzar. Pero 2 años en el asilo fueron suficientes para transformarlo todo, mi vida, mi corazón y mi manera de ver a mi propio hijo. El asilo ya no era el mismo, y yo tampoco. Para cuando se cumplieron los 2 años, Casa del Amanecer ya no era el lugar triste, gris y silencioso
que conocí el día que Luis y Carla me dejaron en la cama 14. No, gracias al proyecto de las Invisibles, algo hermoso había florecido en ese lugar. Las paredes ya no estaban manchadas, las pintamos con voluntarios. Había macetas con flores que don Chema y yo cuidábamos como tesoros. Las enfermeras sonreían más, sabían que cada semana llegaba pan dulce gracias a nuestras ventas. Las mesas del comedor tenían manteles bordados por nosotras mismas. Y cada viernes organizábamos una tarde de canciones con un muchacho que traía su guitarra para tocarnos boleros. Todo era humilde, pero cálido. Por primera vez en mucho tiempo, yo pertenecía a un lugar. Y lo más importante, ya no dependía de nadie. Tenía mis ahorros, mi cuenta protegida, mis cosas bajo control y un círculo de personas que me querían sin pedir nada a cambio. La primera señal fue un miércoles, cuando recibí una llamada inesperada. El teléfono del pasillo sonó y la enfermera gritó: «Señora Elena, le hablan». Me limpié las manos, había estado acomodando estambres y tomé el auricular. Bueno. Silencio. Y luego una voz que reconocería en cualquier parte. «Mamá, soy yo, Luis». No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Qué necesitas, hijo? Hubo otro silencio, uno incómodo, lleno de vergüenza. Mamá, ¿podemos ir a verte? Tenemos que hablar contigo. Y ahí supe exactamente lo que estaba pasando. Algo en su vida se había caído. Y ahora necesitaba que yo lo recogiera. Pero no dije nada, solo respondí: «Claro, hijo, los espero». Colgué suavemente. Mi corazón estaba tranquilo, sereno, sin prisa. Sabía que ese día llegaría, el día en que ellos tocarían mi puerta no por amor, sino por necesidad. La llegada, Luis y Carla llegaron en un coche más viejo que el que tenían antes. La pintura estaba rayada y una de las defensas estaba suelta. Carla bajó primero. Se veía cansada, demacrada. Luis la siguió con los hombros caídos. Cuando entraron al jardín del asilo, sus ojos se abrieron. ¿Qué hicieron con este lugar?, preguntó Carla sorprendida. Había música suave sonando desde el comedor. Unas señoras tejían bajo la sombra del árbol grande. Unos cuantos viejitos jugaban dominó. Y yo estaba ahí sentada entre plantas podando mis rosales. Luis se me quedó viendo como si yo fuera otra persona. «Mamá, ¿te ves?» «Muy bien». Sonreí. «Estoy bien, hijo, muy bien». Carla miró alrededor y susurró: «Esto parece otro asilo. Nada que ver con cómo estaba antes». «Las Invisibles lo cambiamos», respondí con orgullo. Luis frunció el ceño. Un grupo que formamos, vendemos bordados y artesanías, tenemos clientes, ahorramos dinero y ayudamos al asilo». Carla abrió la boca, pero no salió nada. Me pidieron que habláramos en privado, así que los guié hasta la salita donde antes solo había sillones rotos. Ahora tenía cortinas nuevas, mesas pintadas y hasta unas flores frescas. La verdad que venían a esconder. Luis empezó a hablar rápido. «Mamá, nosotros hemos tenido unos meses difíciles. El trabajo bajó, la remodelación de la casa salió más cara, el crédito del coche se nos vino encima». Carla añadió con voz temblorosa: «Y la escuela del niño está atrasada. Nos llegaron intereses y, bueno, estamos ahogados». Respiré hondo. «Entiendo, hijos. La vida es dura». Luis tragó saliva. «Mamá, puedes ayudarnos, solo un préstamo, algo temporal. Prometemos pagarte». Ahí estaba, la verdadera razón. Carla puso sus manos juntas como si rezara.
Tú recibes tu pensión y pues aquí no gastas mucho. Mi corazón no sintió enojo, no sintió rencor, sintió claridad. Hijos, dije con voz firme, lo digo con cariño, pero no puedo ayudarlos. Luis abrió los ojos sorprendido. ¿Qué, cómo que no puedes? Porque ese dinero es mío, respondí, para mi vida, para mis medicinas, para mis proyectos y para apoyar a mis compañeras, no para solucionar problemas que ustedes mismos provocaron. Carla soltó un suspiro de incredulidad. Mamá, ¿estás diciendo que no nos quieres ayudar? ¿A nosotros? Les ayudé toda mi vida, dije suavemente, cuando tenía fuerzas, dinero, salud y juventud. Les di todo, y ustedes decidieron dejarme aquí. Ahora, estoy construyendo lo mío, y ustedes tienen que aprender a construir lo suyo. Luis se llevó las manos a la cabeza. Pero somos tu familia. La familia no se abandona, respondí sin levantar la voz. Y ustedes lo hicieron primero. Silencio, pesado, doloroso, pero sincero. La gota que derramó el vaso. Carla, con tono casi molesto, dijo: No entiendo. ¿Qué te hicieron aquí? Estás distinta. La miré fijamente. Aquí me devolvieron algo que había perdido contigo, Carla. ¿Qué cosa? Mi dignidad. Ella bajó la mirada. Luis se acercó con desesperación en la voz. Mamá, por favor. Negué despacio. Hijo, la vida me enseñó que querer no es lo mismo que permitir. Yo los quiero, pero no puedo permitir que me usen más. ¿La decisión? La conversación terminó sin gritos, sin insultos, sin drama. Solo terminó. Los acompañé a la salida. Luis lloraba en silencio, Carla también. Antes de irse, Luis se giró hacia mí. Ya no nos necesitas, ¿verdad? Respiré hondo. Hijo, hace 2 años pensé que no iba a poder vivir sin ustedes, pero hoy entiendo que sí puedo, y que ustedes también pueden, aunque duela. Luis bajó la mirada, asintió, y se fueron. Cuando cerré la puerta, supe la verdad. Cuando la puerta del asilo se cerró detrás de ellos, no sentí tristeza. Sentí paz. Paz de haber dicho lo justo. Paz de haber recuperado mi voz. Paz de saber que por primera vez en mi vida yo decidía. Esa noche, mirando mi jardín, repetí algo que cambiaría mi destino. Ya no los necesito, porque finalmente me tengo a mí misma. Y no sabía que esa frase sería apenas el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la vida todavía tenía sorpresas para mí. Y para ellos. Esa noche después de que Luis y Carla se fueron, me quedé un buen rato sentada en el jardín del asilo. El aire olía a tierra húmeda y jazmín, y la luna parecía más grande que otras veces, como si quisiera alumbrar el camino que estaba por tomar. Mis manos descansaban sobre mi regazo tranquilas. Por primera vez en muchos años no temblaban. Había pasado demasiado tiempo siendo una carga, un estorbo, una viejita que ya no puede sola. Pero ahí, en ese jardín sencillo, rodeada de plantas que yo misma había cuidado, entendí algo profundo. Cuando te quitan todo, no siempre te destruyes. A veces te liberas. Las invisibles celebran mi decisión. Al día siguiente, cuando las señoras se enteraron de que mis hijos habían venido y que yo les había dicho que no podía ayudarlos económicamente, reaccionaron como una pequeña familia protectora. ¡Ay, Elena! ¡Qué valor!, dijo doña Rosa mientras acomodaba su bordado. Yo jamás habría podido, añadió doña Pilar, sacudiendo la cabeza con admiración. Usted hizo lo correcto, sentenció don Chema. La dignidad no se regala. Incluso doña Lupita, que rara vez hablaba, murmuró:
Usted ya no se deja pisotear. ¡Qué bonito! Reí bajito. Ese grupo de invisibles, esas almas que el mundo había descartado, me habían dado más fuerza que cualquier persona en mi vida. Y entendí que no quería seguir viviendo como residuo. Quería vivir como persona. El pequeño cambio que lo transformó todo. Ese mismo día, Marisol se acercó con una noticia. Doña Elena, vinieron unas señoras de la parroquia. Quieren encargar 40 servilletas bordadas para una kermés. Mis ojos se abrieron. ¿40? Sí, dijo sonriendo. Y quieren pagar mitad por adelantado. Las invisibles gritaron de alegría. Sí, gritaron. Viejas y todo pegamos un grito. El dinero adelantado alcanzaba no solo para más material, sino para un pequeño lujo que no habíamos tenido nunca. ¿Qué hacemos con esto, Elena?, preguntó Marisol. Respiré hondo. Un día especial, ¿no? Un día para recordar que seguimos vivas. Y así fue. Pedimos mole poblano de un restaurante cercano, no el del asilo, sino uno bueno, auténtico, y pan recién hecho. Celebramos como niñas. Reímos tanto que hasta una enfermera nos cayó desde la puerta. Esa comida se sentía como una victoria personal, una celebración por todas las veces que me quedé callada, por todas las veces que me anulé, por todas las veces que el mundo pensó que ya estaba acabada. La carta que nunca esperé recibir. 2 semanas después, mientras bordaba un mantel con flores de cempasúchil, Marisol llegó corriendo. Doña Elena, llegó esto para usted. Era un sobre amarillo, mi nombre escrito con letra que reconocí al instante la letra de Luis. Me temblaron los dedos, pero no de miedo, de cierre, de ciclo. Respiré y lo abrí. Dentro había una carta sencilla, escrita con torpeza llena de tachaduras. Luis siempre fue malo para escribir. Mamá, he pensado mucho en lo que nos dijiste. Tienes razón. Siempre hemos confiado en que tú estarías ahí para nosotros, aunque no lo mereciéramos. Creo que tomé decisiones sin pensar en ti, sin valorar lo que hiciste. Carla y yo estamos avergonzados. No queremos tu dinero. Queremos que estés bien. Si algún día quieres volver a casa, la puerta está abierta. Y si no, solo quiero que sepas que te quiero. Me equivoqué. Lo siento. Leí la carta varias veces. Sentí lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Porque no todas las heridas necesitan venganza. A veces solo necesitan silencio, distancia y tiempo. Pero aún así, no sentí necesidad de volver a esa casa. La carta decía, si quieres volver, pero por primera vez en mi vida pensé, ¿por qué tendría que volver a donde no fui valorada? Yo ya tenía mi lugar, mi gente, mi paz. La visita inesperada. 3 días después, Luis llegó solo, sin Carla, sin exigencias, sin prisas. Traía una bolsa con pan dulce del bueno del de panadería y una expresión que no le había visto desde niño: humildad. ¿Puedo pasar?, preguntó tímido. Lo miré y entendí que ese hombre ya no era el mismo que me dejó aquí. Asentí. Nos sentamos en el jardín. Luis veía mis plantas, las flores, las servilletas extendidas para secarse, y dijo, «Mamá, no sabía que aquí habías hecho una vida tan bonita». «Es mía», respondí. «La hice yo». Él bajó la cabeza. «Siento mucho no haberlo visto antes». Le toqué la mano. No como madre que perdona desde el sacrificio, sino como mujer que elige la paz. «Ya lo viste, Luis», le dije. «Eso es suficiente». Hablamos un rato sobre su hijo, sobre su trabajo, sobre cómo la vida lo había golpeado después de haberme dejado aquí. Y cuando se fue, me abrazó fuerte. «No sé si te merezco, mamá», susurró. Yo también lo abracé. Yo tampoco sé si merezco todo lo que pasó,
Pero aquí estamos, y eso cuenta. Lo vi alejarse con paso lento. Algo en él se había roto, y a la vez algo se estaba reparando. Como en mí. Mi nueva vida. Desde ese día, Luis me visitó cada 2 semanas. A veces venía solo, a veces traía a mi nieto. Carla tardó más en aparecer, pero lo hizo. Y aunque la relación nunca volvió a ser la misma, al menos ya no había desprecio. Mientras tanto, las invisibles siguieron creciendo. Vendimos manteles para fiestas, servilletas personalizadas, bordados religiosos. Incluso abrimos una pequeña página en Internet con ayuda de unos voluntarios jóvenes. El asilo usó parte de las ganancias para arreglar baños, comprar colchones nuevos y traer clases de música cada martes. Lo que antes era un depósito de viejitos olvidados, ahora era un pequeño hogar lleno de vida. Y yo me sorprendí dándome cuenta de que estaba feliz. Feliz. A mi edad, en un lugar al que llegué pensando que sería mi final. Mi mensaje para quien escucha mi historia: si estás escuchando esto desde tu casa, desde tu cama, desde tu sala, quiero que te lleves algo de mi historia. Nunca es tarde para recuperarte, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para valerte por ti misma. Te pueden abandonar, te pueden subestimar, te pueden olvidar, pero mientras tengas voz, manos y corazón, puedes levantarte. Y si algún día tus propios hijos te fallan, recuerda esto: no se acaba el amor, se acaba la paciencia y comienza tu libertad. Yo encontré la mía cuando pensé que todo estaba perdido. ¿Y tú? ¿Desde dónde escuchas esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Puede que tu ciudad esté más cerca de la mía de lo que imaginas. Si quieres seguir escuchando historias que nos recuerdan nuestra fuerza, nuestra dignidad y nuestro valor, suscríbete y acompáñame cada día. Juntas seguimos este camino.